lo puede hacer. Bueno, nuevamente quiero darles una cordial bienvenida. Mi nombre es Efrén Lobo Contreras. Ha sido la persona que ha estado pendiente por allí por el grupo, de compartirle la información, de enviarle la información y de estar atento a cualquier inquietud que ustedes han tenido. Bueno, esta primera sesión la voy a empezar yo. Hoy van a estar conmigo 2 horas. Pero si en el caso que necesitemos 2 horas más para que este tema de hoy quede claro, podemos llegar a un acuerdo y conectarnos otro día aparte de las 4 sesiones. No hay ningún problema. Lo importante es que aquí los vamos a apoyar hasta que ustedes construyan, redacten su artículo científico y lo puedan llevar a publicación como lo prometido en nuestra revista. Si usted desea publicar en otra revista con otra categoría, una revista, por ejemplo, en Scopus, también le vamos a dar las orientaciones de búsqueda de revista, consultar algunos datos para que usted pueda llevar su artículo también a otra revista después que pase por los pares evaluadores del CIT. Pero el compromiso es publicarlo en el número 1, 2023 de la revista CIT Journal. Antes de iniciar con la disertación del día de hoy, quiero compartirles mi pantalla, permítanme un segundo. Yo también tengo un poco de lentitud del sistema. He estado trabajando todo el día en el computador y no tomé en cuenta que tenía que reiniciarlo para que nuevamente se pusiera rápido. Entonces, es posible que tenga algún inconveniente de lentitud en el internet. Permítanme un segundo, les comparto mi pantalla porque quiero hablarles un poquito de lo siguiente. Bien. Nosotros en el centro contamos con esta revista, la revista CIT Journal. Esta revista es una revista que nació en el año 2020, editada por el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. Es una revista que ya está indexada en la base de datos LatinRed, en la base de datos Aura de Brasil, en la Asociación de Revistas de Latinoamérica. Estamos también, hemos ingresado a la base de datos de Dialnet de España. Hemos ingresado, bueno, inicialmente estuvimos en Google Scholar, estamos todavía en Google Académico. Todos los artículos que se encuentran publicados actualmente en la revista aparecen en Google Scholar y la información de la revista aparece también en las otras bases de datos que les estoy mencionando. Es una revista que ya está asociada a Crossref, bueno, desde el año 2020, es decir, que contamos con DOI, Objeto Identificador Digital, que es el número que nos garantiza que nuestros artículos, el día que la revista desaparezca, nuestros artículos van a seguir apareciendo en las diferentes bases de datos. ¿Ya? En este sentido, para poder nosotros pertenecer a Crossref, anualmente debemos pagar una membresía. Entonces, los recursos, en realidad esta revista no debe cobrar absolutamente nada por la publicación, pero los recursos que entran a través de estos cursos que nosotros hacemos es para mantener la revista, porque esta revista, digamos que no se mantiene del aire. Hay que pagar unos servidores, hay que pagar unos dominios y hay que pagar todas estas membresías como Crossref, por ejemplo, que es lo que garantiza que los artículos que ustedes publican, todos los autores publican en esta revista, el día que por X o Y motivo la revista desaparezca, porque se han visto muchísimos casos, sus artículos sigan apareciendo en las diferentes bases de datos. ¿Listo? Eso es la garantía del DOI del Crossref y para eso se paga una membresía en dólares anual. ¿Ok? También estamos en LatinDesk, en el catálogo 2.0 y en DRJI, que es otra base de datos donde se encuentran información y las revistas están allí para darle visibilidad a todos los contenidos y a toda la difusión académica e investigativa. Bien, esta revista, la idea es este año llevarla a Cielo, Colombia. Estamos haciendo toda la gestión, estamos
juntando todos los requisitos que pide Cielo, estamos organizando la revista porque esto es una constante organización. Es decir, para entrar en estas bases de datos, aquí donde estamos, no es que yo hago la solicitud, no, que quiero ingresar a Latindesk, queremos ingresar a, por ejemplo, a Latinrec. Resulta que nosotros enviamos la revista y nos devuelven la revista. Dicen, bueno, su revista no cumple esto y esto y esto. En 3 meses envíen nuevamente la solicitud cuando haya hecho los ajustes. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos en una constante mejora de la revista, de tal manera de llevar la revista posteriormente a Scopus. ¿Listo? Pero para nosotros llegar a Scopus, debemos ir escalando. Esta revista en el futuro puede estar en Scopus y su artículo que usted publique hoy puede ser más adelante un artículo de Scopus, porque nosotros estamos haciendo la gestión. Así como hay revistas que las bajan, hay muchas revistas que usted publica en Scopus, digamos, usted publica un artículo en Scopus 2 y usted le dice a todos sus amigos, no, tengo un artículo, le dice a su universidad, tengo un artículo en una revista que está en Scopus 2 y resulta que en el siguiente año la revista, Scopus revisa la revista todos los años para ver si están cumpliendo las condiciones para estar en Scopus. Y resulta que ya esa revista ya no está en Scopus 2, sino que está en Scopus 3. La bajaron del 2 al 3. Y si la revista baja, su artículo también baja de categoría. Incluso algunas revistas las sacan, las retiran de Scopus. Entonces, nosotros estamos en todo ese proceso de, no que nos saquen porque todavía no hemos entrado, pero estamos en el proceso de entrar. Y para entrar, no es que sea fácil, se necesita de una gestión, de un proceso constante. Primero, el tiempo. Esta es una revista relativamente nueva, una revista que nació en el año 2020. ¿Ok? En muchos casos, en algunos casos, Scopus pide 4 ediciones, por lo mínimo, como mínimo 4 números para poder ingresar a Scopus. Nuestra revista no cumple esa condición porque ella tiene 3 números. Con el número que vamos a publicar de este curso, van a salir ya, y más la convocatoria que hagamos, va a salir el otro número. Es decir, que en la cantidad de números ya vamos cumpliendo este año. Fíjense ustedes, desde 2020 que nació, todavía no podemos entrar a Scopus porque apenas va a salir el 4.º número. Lo mismo, para ingresar a Cielo, debe tener como mínimo 4 ediciones, 4 números publicados. Entonces, este año ya estamos reuniendo los requisitos. Nos falta la publicación del número 2023 para iniciar la gestión con Cielo. Y luego que ya hayamos escalado, ya tenemos Dialnet, Latindesk, DOI, Aura, Latinrec, ya hacemos la solicitud a Cielo y el salto que viene de Cielo y Redalí es Scopus. Se empieza a hacer la gestión. Si nos devuelven la revista, no significa que no vamos a entrar a Scopus. Nos devuelven la revista y nos dicen, bueno, su revista le falta esto, esto, esto y esto, porque siempre falta algo. Nosotros le hacemos los ajustes y nuevamente enviamos la solicitud hasta que cumplamos el objetivo de llevar la revista a Scopus. Ese es nuestro objetivo. Seguramente va a tomar un tiempo, pero lo vamos a lograr. Entonces, esta es la revista donde vamos a publicar su artículo científico. Una revista que tiene como archivo 3 números y nosotros no estamos, digamos que, publicando documentos por publicar. Estamos tratando de que los documentos que publiquemos sean documentos de calidad, de tal manera que cuando nosotros enviemos a cualquier base de datos la revista y nos revisen los documentos, no tengamos inconveniente por ese lado. Aunque no solo eso es lo que revisan las bases de datos, la calidad de los documentos, pero sí es una parte fundamental de una revista. La calidad en la redacción, la calidad del documento científico publicado. Listo. Tampoco es que estamos publicando en un número 50 artículos. No, vamos a hacer un curso con 50 personas. Por eso el curso de redacción es limitado. Máximo 20. Como mínimo 10 pueden estar en este curso. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros no podemos tener 25 personas en este curso
digamos, ofreciéndoles publicación, porque la revista estamos publicando 20 artículos. Ya estamos publicando 20 artículos máximo en cada número. Si ustedes cumplen con las condiciones del artículo que vamos a redactar aquí entre todos con el apoyo de nosotros, su artículo va para esta revista. Listo, entonces esta es la revista que nosotros tenemos para publicarle su documento científico. Tenemos otra revista que es la Journal Latin America Science. Esa revista, a pesar de que inició esa revista, hemos hecho poca gestión. Vamos a hacer una convocatoria con un menor valor para publicarle a algunas personas documentos en esa revista y la revista ya empiece a mejorar. Pero por ahora tenemos esta revista que ya ha ingresado a estas bases de datos. Bien, antes de iniciar, si tienen alguna pregunta con relación a esta revista, adelante. Maestro Efren, yo no tengo preguntas ahorita, todo está claro, pero me gustaría que me cambiara mi nombre. Es que me salí, de un botón me salí y volvió a salir otro, el nombre de mi esposo. Luis Ernesto. Abril. Abril, sí, Abril García, García Caro. Gracias. Yo Ok, tengo una duda señor. sobre las líneas de investigación de la revista. ¿Son abiertas o ustedes tienen algunas líneas definidas para el tema de la publicación? Bueno, nosotros las líneas que tenemos actualmente para esta edición son abiertas, pero para las próximas ediciones estamos reconsiderando esa parte de colocar una línea porque hay algunas bases de datos que piden en sus exigencias que tengamos una línea específica. Entonces, nosotros la tenemos abierta e hemos ingresado a estas bases de datos, pero hemos enviado la solicitud a otra base de datos, una base de datos menor, y esa base de datos nos dijo que para poder ingresar en ella debemos tener una sola línea. Entonces ahora, después de este número, nosotros vamos a encarrilar, bueno, seguramente el equipo editorial, desde el director de la revista hasta el editor y todo el equipo editorial de la revista se reunirá y tomará la decisión. Pero la revista lo que sí sabemos es que va a estar en constante ajuste y en constante mejora, de tal manera que pueda ingresar a las bases de datos. Ya estamos en varias bases de datos. Ustedes pueden redactar su documento desde la contabilidad, desde la educación, desde las ciencias sociales, desde la ingeniería, pueden redactar su documento científico, porque yo sé que en este curso hay diferentes líneas y ese documento será publicado aquí. ¿Ya? Entonces, está abierta la línea de investigación para la publicación en la revista. Excelente, gracias. Sí, señor. Bueno, fíjense ustedes, nosotros, lo que pasa es que no me está cargando rápidamente las páginas. Antes de iniciar ya con la sesión del día de hoy, quiero mostrarles lo siguiente. Aprovechando que los tenemos aquí reunidos. No se preocupen que yo les estoy ofreciendo, o sea, una clase adicional aparte de esta que no está incluida en las 4 sesiones, porque yo sé que el tiempo no nos va a dar y hay bastante tema por recorrer. Listo, entonces no se preocupen, pero eso sí tenemos que llegar a un común acuerdo porque las clases están martes y jueves, ¿ok? Esa sesión que nosotros vamos a programar, la vamos a programar un día diferente, que todos estemos de acuerdo, ¿no? Nos conectamos el sábado a tal hora, listo, perfecto. Pero tiene que ser en la noche, que yo estoy desocupado. Y no solamente yo estaré con ustedes en este curso, yo voy a estar en las 2 primeras sesiones. En la tercera sesión estará la doctora Katia y en la cuarta sesión estará el doctor Edgardo. Sin embargo, estaremos apoyándolos con los pares evaluadores de las revistas. Desde la revista los estaremos apoyando con su artículo en la revisión, en los ajustes, en las correcciones que haya que hacerle a su artículo científico. Bien. Nosotros desde el centro estamos ofertando, actualmente hay una oferta vigente de unos postdoctorados para aquellos que ya han terminado su doctorado o incluso aquellos que ya hayan terminado la parte académica de su doctorado, pueden cursar el postdoctorado con nosotros, con el convenio que tenemos suscrito con la Universidad Nacional del Centro del Perú. Por lo menos aquí en Colombia,
un postdoctorado no es reconocido como un título académico para ascender en el escalafón, no, sino cualificación personal. Es cualificación personal en investigación, porque por allí alguien estaba haciendo una pregunta y esa parte es importante dejarla clara. Nosotros como centro tenemos resolución de funcionamiento, pero nosotros para ofertar este tipo de programas necesitamos el aval académico. Este tipo de programas como postdoctorado, maestría u otro programa académico, pregrado, especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, debemos tener el aval académico de una universidad. Nosotros tenemos un convenio suscrito con la Universidad Nacional del Centro del Perú. Entonces, cuando se les entrega el título de postdoctor, el título lo entrega el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo y la Universidad del Centro del Perú, anteponiendo a la universidad por obvias razones, porque es la que avala la parte académica. Bien, pero los profesores son de todo Latinoamérica, porque los profesores los coloca el Centro Internacional. Entonces, estos postdoctorados, aquí tenemos los objetivos, la justificación, tenemos los énfasis de los postdoctorados. Pueden consultar aquí en la página del CSI la estructura curricular de cada uno de ellos, ¿verdad? Y ya tenemos la experiencia de la primera corte, que fue en el año 2022, en el marco del primer Congreso Investigación Científica y Paradigma de la Complejidad, que se llevó en la ciudad de Cartagena en el mes de noviembre. Allá estuvimos reunidos todos los directivos del CSI, estuvo reunida toda la comunidad. Bueno, seguramente faltó más gente, pero llegó gente de Perú, de Panamá, llegó gente de Ecuador, de Chile, de México y por supuesto personal de Colombia. La sustentación de su artículo científico, si cursan el postdoctorado, la hacen en el Congreso. El Congreso este año no será en Colombia, este año será en el Perú. La ciudad está por definir, no sé si será en Cusco, por allá, está por definir, pero es del 28 al 1 de diciembre, la sustentación de su artículo científico en el marco del postdoctorado. Listo, aquí pueden consultar los costos. La inscripción y matrícula son $100. El costo mensual del postdoctorado es $180, paga usted mensualmente, porque el postdoctorado tiene un costo de $1,640 por los 10 meses hasta diciembre. Listo. Una clase se van a dar 3 horas de clase a la semana en vivo y el resto son horas por la plataforma, el aula virtual y el apoyo de todos los profesores. Listo. Ya nosotros tuvimos la experiencia, se graduaron. Aquí tenemos las noticias donde se graduó, hubo la primera corte. Está la doctora Katia con el doctor Juanilo, creo que es, doctor Farid, que es, ellos dos fueron, ya son postdoctores, recibieron su título, aquí están, por aquí también están. Y bueno, aquí tenemos más información del postdoctorado. Los que estén interesados, ir a Perú este año, allá en Perú nos encontramos en vivo y en directo todos. Aquí tenemos las diferentes imágenes que acreditan la primera corte del postdoctorado. Bien, entonces los que estén interesados se comunican conmigo en el interno y estaremos iniciando el 15 de marzo. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta, adelante. Si no, entonces ya vamos a iniciar. Bueno, ya vamos a iniciar. Permítame un segundito. Un segundito, por favor. Ya les comparto mi pantalla. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Vamos a dar inicio por aquí. Rápidamente. No va a ser nada teórico, la mayor parte va a ser práctica. No se preocupen, esto solamente son unas cuantas láminas, porque es importante hacer la introducción.
Bueno, en esta clase número 1 del curso Gestores de Referencias Bibliográficas, redacción y publicación de artículos científicos, la clase número 1 es los gestores. ¿Por qué los gestores? Porque a partir de aquí empieza la gestión, la organización de la información. Todo lo vamos a hacer con base en la gestión y en la organización de la información. Y si estamos hablando de los gestores de referencias bibliográficas, por supuesto que tenemos que hablar de la inserción de citas y referencias bibliográficas en nuestro documento, en nuestro procesador de texto, donde vamos a empezar a redactar nuestro documento científico. ¿Ya? Si ustedes ya tienen un artículo adelantado, genial. Lo envía a revisión y se le hacen los ajustes. Si usted lo va a empezar desde cero, no hay ningún problema. Aquí lo vamos a empezar desde cero, pero con los gestores de referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a recuperar información de las diferentes bases de datos, tanto bases de datos generales como bases de datos especializadas como Scopus, Springer, Cielo, Scieندire, entre otras. Listo. Entonces, esta clase, el objetivo es conocer la herramienta el EndNote 20. No se preocupen que yo sé que algunos utilizan Mendeley. Mendeley es la herramienta más popular dentro de los investigadores para organizar la información y para insertar las citas y las referencias bibliográficas. Sobre todo porque fue la herramienta que les brindó la universidad. ¿Ok? La universidad donde se encuentran laborando les dijo, miren, utilicen esta herramienta que nosotros estamos pagando suscripción, algunos la usan gratuita, en fin. ¿Ya? Pero también existen otras herramientas para organizar, gestionar la información e insertar citas y referencias bibliográficas. En este caso, el EndNote 20. Nosotros nos vamos a enfocar en EndNote 20 porque, bueno, si ya ustedes manejan Mendeley, excelente, lo pueden seguir haciendo. Pero como investigadores, como profesores de universidad, también es necesario que manejen otra herramienta, presentarles otra herramienta, que ustedes la prueben, que ustedes se las den a sus estudiantes, los estudiantes la usen y luego cada quien, con base en su necesidad, elija la herramienta con la que se sienta más cómodo. Esta parte de EndNote es un curso completo. Por eso yo les digo, vamos a ver EndNote, pero vamos a mirar otra sesión aparte de esta parte del curso para poder dejar afianzado bien el uso del software de principio a fin, porque este es un curso completo de 3 sesiones o de 2 sesiones. Listo. Vamos a desarrollar esta clase de hoy en 3 fases. En la fase 1 vamos a mirar unos ejemplos de citas y referencias bibliográficas con base en una norma en específico. Luego en la fase 2 vamos a mirar algunos conceptos de los software de referencias bibliográficas. Y luego en la fase 3, aquí en esta misma clase, vamos a empezar a usar el software. Listo. Por eso es necesario que ustedes se conecten desde una computadora, se conecten desde una computadora con Windows para que ustedes puedan instalar su software. La instalación no dura mucho. Les comento, el software EndNote 20 es un software que es por suscripción. Hay que pagar una licencia. Pero aquí yo no les voy a vender ningún software. No tienen que pagar nada adicional. El software que es en la última versión, el 20, nosotros le hemos agregado un archivito. Bueno, lo hemos craqueado, hay que decirlo, para poder ofrecérselo a ustedes, que ustedes lo prueben, lo usen. Tiene todas las funcionalidades. ¿Qué es lo único que no tiene el software con el crack? Que usted, si sale la versión 20.1, usted no lo va a poder actualizar. Pero por lo general, las versiones que de 20 a 20.1, lo que actualizan es interfaz. O sea, cómo se ve. ¿Ya? Cómo se ve la imagen de presentación del software. Ya cuando suben de la versión 22, 21, bueno, ahí sí le cambian algunos botoncitos, le cambian algunas cosas. ¿Ya? Pero esta versión 20 funciona muy bien. Tiene todos los aplicativos y tiene un crack que no se le va a vencer, nunca se le va a borrar y siempre le va a funcionar. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y yo les mando el link para que lo descarguen y lo instalen. Y lo usen todo el tiempo que ustedes quieran. Bueno, antes de mirar el ejemplo de las citas y las referencias bibliográficas, vamos a darnos un pasito por aquí
por los antecedentes del artículo científico, para poder tener un panorama más claro de qué es lo que queremos con el artículo científico. ¿Ok? Por eso he diseñado esta línea de tiempo, que empieza desde la prehistoria inclusive hasta la época actual. Entonces, fíjense ustedes que aquí, en la prehistoria, el hombre siempre buscó la forma de comunicarse, que entre otras cosas, ese es el objetivo de un artículo científico. Comunicar. ¿Comunicar qué? Comunicar resultados y comunicar hallazgos. ¿Ok? El hombre siempre tuvo esa necesidad de comunicarse. ¿Y cómo lo hacían en la antigüedad? A través del humo, de las fogatas, a través del sonido de los tambores. Y en esa misma prehistoria, a través de las pinturas rupestres, es decir, las inscripciones grabadas en las paredes, imágenes, figuras, símbolos. Luego aparece el primer libro, que es nada más y nada menos el relato del diluvio. Aquí ya estamos hablando ya de 4000 años antes de Cristo. Pero este relato del diluvio se escribió en unas tablas de arcillas. Y todo esto que el hombre en todo esto que el hombre ha ido evolucionando, siempre lo va haciendo con base en una necesidad. Por eso cuando nosotros vamos a redactar un artículo científico o cuando vamos a iniciar un proyecto de investigación, lo debemos hacer con base en las necesidades, ya sean necesidades globales o necesidades regionales. ¿Para qué? Para que nuestro artículo científico se convierta en un artículo de alto impacto, un artículo consultado, un artículo muy leído, y eso es lo que nos va a dar a nosotros visibilidad a nivel de todo el ecosistema de la investigación, de todo el ecosistema científico. Listo. Entonces, ¿cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue la primera necesidad? La comunicación, la necesidad de comunicarse. Después surge otra necesidad de trasladar eso que escribieron en ese libro de un lugar a otro. Y estas tablas de arcillas eran muy pesadas. Y resulta que es allí donde en el año 2000 antes de Cristo aparece en Egipto el papiro y aparece entonces en el año 190 antes de Cristo el pergamino, que es un material hecho con pieles de animales. Aquí fue donde se publicaban las primeras obras relacionadas con la medicina, cuadros clínicos, utensilios quirúrgicos, fórmulas terapéuticas, entre otros. Quiero saber algo. Si estoy grabando, permítame un segundo, creo que le di, sí, estamos grabando, perfecto. Bueno, luego del pergamino empieza a haber otra necesidad. El pergamino, digamos que la redacción en el pergamino no era muy fácil, y es ahí donde aparece un medio moderno de comunicación en China. ¿Cuál es? El papel, la impresión del papel. Nosotros todavía utilizamos el papel para comunicarnos a través de las diferentes cartas, informes, documentos. Aunque hay mucho documento digital, todavía hay mucho documento que se imprime. ¿Ya? Entonces, el papel es un medio moderno de comunicación. Pero entonces viene otra necesidad. ¿Cuál era la necesidad? De difundir masivamente la comunicación, la información. Difundirla masivamente. Y es allí entonces en el año 1100 después de Cristo donde aparece en China la imprenta. Algunos en el mundo occidental le atribuyen este invento directamente a Gutenberg, quien fue quien imprimió los primeros ejemplares de libros de manera masiva. Ya para el año 1500 están los miles de ejemplares. Del año 1500 en adelante, en Europa empiezan a reunirse, a organizarse investigadores. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar y divulgar el conocimiento. ¿Ok? Ese era el objetivo. Y a partir de estas reuniones que ellos empezaron a hacer del año 1500, es donde aparecen entonces, surge la Royal Society. ¿Qué es la Royal Society? Es la más antigua sociedad científica del Reino Unido
y una de las más antiguas de Europa. Se dice que aquí fue donde nacieron las primeras revistas científicas, la filosófica, la revista Transacción Filosófica y la revista Journal de Scaban. También se dice que Isaac Newton en 1965 publicó uno de sus documentos en esta revista. Ya para el año 1750 empiezan a aparecer los trabajos con títulos, con subtítulos, empiezan a aparecer interpretaciones, es decir, personas que leían esos documentos y le daban una interpretación a esos documentos. Y empezaron a aparecer las primeras citas, personas que empezaban a citar esos autores que escribían en esa época. Luego, para el año 1957, es donde aparece el formato INRI, que es el que nos habla de, ya ustedes lo conocen, introducción, materiales, resultados, materiales y métodos, resultados y la discusión. Estos formatos fueron creados por una agencia que se llama la ANSI, que es una agencia encargada de construir formatos o estándares para la redacción académica y científica. Listo. Ya este formato INRI no solamente se trata, cuando ustedes vayan a redactar su artículo científico, no solamente se trata que ustedes coloquen allí introducción y empiecen a hablar, a escribir cosas, digamos, sin coherencia, sin sentido. No. Que coloquen métodos, que los métodos no. Resultados tampoco. Todo debe tener claridad, brevedad, continuidad, objetividad, debe tener coherencia. Listo, al momento de utilizar el método INRI. Yo le he agregado algo más al método INRI. Fíjense ustedes, bueno, la introducción se refiere a la descripción empírica de la situación estudiada. En la introducción va un poco de la justificación, de los materiales y métodos y del objetivo, lo que queremos presentar en nuestro artículo científico. En los materiales y métodos, bueno, nos dice acá textualmente que hace alusión al detalle del procedimiento que garantiza la repetibilidad de los resultados. Y en los resultados, ya ustedes saben que nosotros los presentamos con tablas y figuras. Este método INRI, en la tercera sesión, lo vamos a ver a profundidad, paso por paso. Vamos a ir redactando nuestro documento y revisando el artículo científico con el doctor Edgardo Serrano, y yo también estaré por ahí conectado para apoyarles en lo que vayan necesitando. Y la discusión que pretende contrastar los resultados con otros estudios. Esto solamente es como de manera general, no se preocupe. Pero sí me interesa esta partecita, otros. Cuando hablo de otros, hablo de los metadatos, que son sumamente interesantes. Yo no sabía dónde incluirlo, los incluí aquí en el método INRI. ¿Ya? ¿Por qué los metadatos son importantes? Porque por medio de los metadatos es que a nosotros nos van a encontrar en la web. Nos van a encontrar en las diferentes bases de datos. Los metadatos, estamos hablando del título de nuestro documento, estamos hablando del resumen, estamos hablando de las palabras claves. Si nosotros tenemos un buen título asociado a nuestro documento, seguramente nos van a encontrar mucho más fácil, y un título con base en una necesidad. Para que nuestro artículo empiece a ser un artículo de alto impacto, tiene que ser basado en una necesidad. Pero también las palabras claves. Ahora, la revista donde se va a publicar su artículo científico debe tener la configuración de los metadatos, porque si es una página web, si la revista es una página web normal, de nada sirve que nosotros publiquemos en una página web normal un documento. ¿Por qué? Porque eso no va a aparecer en ningún lado. Pero si la revista tiene configurados los metadatos, esos metadatos son los que indexan las diferentes bases de datos: título, palabras clave y resumen. Y es que lo que primero nosotros leemos un artículo antes de descargarlo incluso es el título. Si el título nos parece interesante, y luego leemos el resumen para tener un panorama más claro. Un artículo que vayamos a descargar para apoyar nuestra tesis, para argumentar nuestro discurso, lo primero que leemos es el título y el resumen. Entonces, la revista debe tener configurado bien esa parte, la parte de los metadatos. ¿Para qué? Para que cuando publiquen nuestro artículo,
el artículo empiece a aparecer en todas las bases de datos. ¿Ya? Y de esa manera nosotros vamos a empezar a ser visibles como investigadores. Vamos a empezar a tener citas. ¿Ya? Eso es lo que mide un investigador, la cantidad de citas, el reconocimiento. Porque investigador no es que usted publique un artículo que no lo lea nadie, nada más lo lea usted y ya. Y si usted se lo envía a un amigo, es que el amigo lee el resumen y después dice, no, yo no voy a leer más. La idea es que usted publique un artículo, una revista que tenga visibilidad. En la revista de nosotros hemos tenido citaciones. Y eso es lo que mide, ojo, el impacto de una revista. No, que una revista tiene un factor de impacto de 0.2, de 1.2. El impacto de la revista es el promedio de los artículos publicados con la cantidad de citas. Y nuestros artículos, algunos artículos que hemos publicado, porque somos una comunidad en Latinoamérica, que consulta nuestros artículos y nos citan. Se citan, nos citamos entre nosotros y eso nos va dando un factor de impacto en la revista. Y si la revista tiene factor de impacto, su artículo va teniendo factor de impacto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los metadatos son importantes. Bueno, vamos a ver aquí esta parte. Preguntas. Hasta ahí la información está clara. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, está claro. Perfecto. Bien, vamos a ver si por aquí ha entrado Rubiela, Yasmín, doctora Yasmín, Julieta López. Excelente. Bien, aquí estamos. Entonces la información hasta ahí vamos bien. Hemos empezado bien, creo yo que está la información bastante clara. Listo, vamos a continuar, porque ustedes saben que ya son las 8:49 y esto hay que sacarle el mayor provecho. Bueno, fíjense ustedes, aquí tengo este gráfico, que nosotros para iniciar un artículo, si es un artículo original, ¿por dónde lo iniciamos? Por medio de un proyecto de investigación. ¿Ya? Si es un artículo de revisión sistemática de la bibliografía, un artículo de revisión, bueno, tenemos que empezar a consultar las diferentes bases de datos, consultar información, contrastar información, revisar argumentos, hacer el análisis, aplicar lo mismo, los materiales, los métodos y llevar nuestro artículo a una buena redacción, una redacción de calidad. Entonces, si nosotros tenemos aquí un proyecto de investigación, permítanme un segundo, me voy a salir de aquí. Tenemos un proyecto de investigación. Voy a salir de aquí. Voy a ver si tengo casualmente por aquí una pizarrita para hacer un dibujito aquí rápidamente. Es que se me olvidó reiniciar la máquina y tengo una cantidad de documentos abiertos, por eso es que estaba lenta la máquina, pero bueno, ya inicié. Cuando me di cuenta ya había iniciado así. Y yo dije, no, para apagar y todo y cancelar el Zoom, imagínate, esto está lentísimo. Pero bueno, ahí vamos. Vamos avanzando. Espera un segundo, que yo sé que el dibujito que vamos a hacer va a ser interesante. Mira cómo tengo esto lleno. Vamos a empezar a organizar esta información. Esta. Bueno. Ah. Abrió. Fíjense ustedes, abrió nuestra pizarra. Miren, nosotros tenemos aquí entonces un artículo científico. Tenemos que saber qué hay antes del artículo científico. Vamos a hacer el dibujo rápido. Y qué hay después del artículo científico. Antes del artículo científico, si es un artículo original, es un proyecto de investigación. Claro, si yo hago una revisión también lo hago como proyecto de investigación. Y después del artículo científico, digamos que este es mi artículo, aquí lo he redactado, ya lo tengo redactado. Después del artículo científico que viene la publicación.
porque de nada sirve yo redactar un artículo científico y dejarlo allí. Entonces, en el proyecto de investigación, del proyecto de investigación, se desprenden unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Datos primarios y datos secundarios. Algunas personas lo llaman de otra manera. Entre los datos primarios, nosotros tenemos, ojo, cuando aplicamos instrumentos para la recolección de información, esos instrumentos nos arrojan unos datos primarios. Cuando aplicamos encuestas, entrevistas, eso nos arrojan encuestas, entrevistas, de allí sacamos los datos primarios. Luego, esas encuestas, esas entrevistas, nosotros las llevamos a un análisis. ¿Cuál es ese análisis? El análisis de datos. El análisis de datos, ya sea datos cualitativos o datos cuantitativos. Aquí, en este curso, van a entrar con la doctora Katia, no hacer precisamente análisis de datos cualitativos, pero sí van a usar el software Atlas T en el análisis documental. Listo. Y el análisis documental, créanme, que nos arroja cualquier cantidad de citas y nosotros en media hora podemos tener el esqueleto de un artículo científico de revisión con el análisis documental que van a hacer con la doctora Katia. ¿Por qué? Porque en el Atlas T le arroja todas las citas y usted va eligiendo las que a usted le parecen pertinentes y usted va argumentando y cuando quiere revisar tiene armado el esqueleto ya de un artículo científico completo. Entonces eso lo van a hacer más adelante, no se preocupen. Listo. Estas encuestas y esas entrevistas usted las lleva a un análisis de datos y ese análisis de datos usted tiene que usar unos software. Algunos lo hacen manual, pero ustedes saben que las aplicaciones, la tecnología, las aplicaciones, los software y la tecnología en general nos han facilitado la vida. Nos ahorran un 90%, 95% de trabajo y sobre todo de tiempo, que es lo más valioso que nosotros podemos tener. Entonces, utilizamos ese software, el Atlas T, y para los datos cualitativos el SPSS, pero el SPSS sí no lo vamos a utilizar en este curso, porque no vamos a hacer análisis de datos, sino que vamos a hacer análisis documental. Ahora bien, por este otro lado tengo unos datos, bueno, se pueden decir que son datos secundarios, datos, ¿sí? Datos secundarios, que el mouse este no se mueve bien. Dentro de esos datos secundarios tenemos las diferentes bases de datos donde vamos a consultar la información. Esas bases de datos se dividen en bases de datos generales como Google Scholar, que sí es una base de datos porque contiene datos, contiene metadatos. Algunas personas no la usan, sino que les gusta usar bases de datos especializadas, pero de Google Scholar podemos recuperar información valiosa de revistas que están indexadas. Listo. Pero además de las bases de datos, vamos a escribir la B aquí, bases de datos. También para estos datos secundarios, para recuperar la información, necesitamos unos software. Así como necesitamos el software acá, lo necesitamos acá. ¿Y cuáles son esos software? Los gestores de referencia bibliográfica, que nos ahorran un 90-95% de trabajo al momento de gestionar, recopilar y organizar la información. Y luego, para luego, insertar las citas y las referencias bibliográficas. Ahora bien, después que tengo mi proyecto de investigación armado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Viene la ardua tarea. Vamos a suponer que en un proyecto de investigación original me llevo 200 cuartillas, 200 páginas, 300. Tenemos un arduo trabajo. ¿Cuál es ese arduo trabajo? Convertir esas 200 páginas a lo que me pida la revista. Algunas revistas piden entre 15 y 20 páginas. Otras piden entre 10 y 15. Y otras piden entre 7 y 10. O sea, ¿le parece lo que es convertir 300 páginas de su investigación a 7 páginas para usted publicar los resultados? Eso es un trabajo bien arduo. Y que tenga coherencia todo. Difícil, es difícil, pero no imposible. Entonces hay revistas que dicen máximo 7 páginas, incluyendo referencias. Y yo he encontrado artículos de 7 páginas. He encontrado uno de 20, otros de 15, otros de... En fin, eso va acorde a la exigencia de la revista. No es que un artículo científico tiene que tener unas páginas específicas, no. Es lo que le pida a la revista donde usted quiere publicar.
Si usted es de la línea de ingeniería y la revista le pide, ustedes saben que la ingeniería publica con norma IEEE, trabajan con esa norma cuando están redactando. Pero usted va a publicar en una revista X. Si esa revista le dice, su artículo debe ser con norma APA, usted tiene que redactar con norma APA, ¿ya? Si quiere publicar en esa revista, porque si usted lo manda con IEEE, se lo devuelve. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer, debemos hacerlo con base en las exigencias de la revista, incluso antes de empezar a redactar el artículo. Mirar cuáles son las posibles revistas donde yo voy a publicar el documento. Claro, no estoy diciendo que no puedo redactar un artículo científico y después buscar la revista. Sí, pero es posible que la revista tenga algunas exigencias que yo no incluí en mi artículo, entonces me toca devolverme, me toca corregir, me toca ajustar y eso me va a tomar mucho más tiempo. Pero si ya yo tengo la revista elegida antes de, seguramente el trabajo va a ser mucho más rápido. En este caso, como ustedes quieren publicar en la revista C-Journal, ahí en la revista ya encuentra cuáles son las exigencias, cuál es el tipo de letra, cuál es la cantidad de palabras que lleva el resumen, cómo debe ir la introducción, cuál es la norma que debe usar, en fin, eso ya les va a facilitar a ustedes, les va a ahorrar tiempo. Listo. Entonces, aquí está la ardua tarea, convertir esas 300 páginas a 15 páginas o a 10 páginas. Bien. Cuando ya yo he convertido eso en un artículo científico, viene otra tarea y es llevar estos resultados ¿a dónde? A la publicación. ¿Y cómo hago para llevar los resultados a la publicación? No puedo llevar una tesis completa a una revista. Tengo que pasar por aquí, vean. Paso por aquí, por el artículo científico y llego a la publicación. Hace unos 8 años atrás, la mayoría de las investigaciones que hacían los estudiantes de doctorado, de maestría, se quedaban engavetadas en las universidades. Solamente en algunos repositorios. ¿Ya? O sea, el 82% específicamente, por ahí lo estuve leyendo en un artículo. Lo leí en un artículo de una investigación, no recuerdo quién la hizo. Lo voy a buscar nuevamente. El 82% hace 7, 8 años, la mayoría de las investigaciones se quedaban engavetadas en las universidades. No llegaban a publicación. En la actualidad, todos aquellos que trabajamos en la redacción de ensayos, todo lo queremos publicar, todo lo queremos hacer visible. Todo lo queremos convertir en artículos. ¿Y para qué? Para hacernos visibles, para tener experiencia como investigadores, para tener reconocimiento, para mejorar nuestra hoja de vida, para tener publicaciones y para tener, por ende, citaciones. Entonces, en ese sentido, por eso es que queremos llevar todo a publicación. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea que tenemos. Algunas personas recomiendan algunas cosas, que para el artículo científico, un porcentaje por ejemplo, un 25% en la introducción, un 15% en los resultados, un 15% en los materiales y métodos, y el otro 30, 40% en la discusión. Pero eso depende cómo usted redacte. Eso es variable. Eso es simplemente recomendación. Y también depende de la cantidad de páginas que lleve su artículo científico. Bueno, esto que hicimos aquí, este dibujito y esta explicación, es lo que aparece aquí en el PPT, que está lento para abrir, pero ya yo sé que va a abrir. Era esta imagen, sino que ya se las fui explicando con rayitas, con dibujos, porque de pronto aquí se veía un poco enredado. Fíjense ustedes, tenemos el proyecto de investigación, las fuentes primarias como encuestas, entrevistas, y viene el análisis de datos cualitativos, cuantitativos. Las bases de datos generales, que es Google Scholar, y las bases de datos especializadas, que es donde encontramos Scopus, la Web of Science, Springer, Cielo, entre otras bases de datos. ScienceDire, y los software para analizar la información que encontramos acá, como el Atlas T. Aquí tenemos una herramienta que se llama SCI, otra que se llama ConnectPaper, que son muy buenas para contrastar documentos. Nos da tiempo, por ahí las revisamos. Eso ya en el curso de técnicas y herramientas. Ah, sí, en la próxima sesión las vamos a ver. Sí, está incluida en este curso estas herramientas. Las vamos a ver. Listo. Entonces, lo que les expliqué allá en la pizarra es esta imagen que está aquí, sobre el proyecto, sobre el artículo científico, sobre la publicación.
Ahora bien, aquí ya sé que muchos de ustedes han manejado esto sobre las citas y las referencias bibliográficas, pero aquí vamos a hacer un ejemplo porque este ejemplo es el que vamos a llevar al final del curso, de las sesiones que van a tener conmigo. Por eso yo siempre pongo este ejemplo. Y pongo este ejemplo con la norma APA. ¿Por qué? Bueno, no sé si aquí publican ustedes con otro tipo de norma, pero a veces no es la norma con la que no es la norma de su línea con la que nosotros vamos a publicar. Así como les dije, es la norma que nos pida la revista. Hay revistas, digamos que usted redactó un documento desde el área de ingeniería con la norma IEEE. No, yo soy de ingeniería. Mi documento lo voy a redactar en la norma que indica la ingeniería, la norma IEEE, y empieza a citar y a referenciar. Tiene que publicar su documento en una revista específica de ingeniería. Incluso hay revistas que son de ingeniería y publican en APA. ¿Ya? Que las he visto. Las que sí no encuentro que publiquen en APA son las de medicina. Las revistas de medicina, Vancouver o Vancouver. Pero la mayoría de revistas en ciencias sociales, en psicología, en derecho, APA. APA. Entonces yo por eso hago el ejemplo en APA. Con el software, sí, nosotros usamos el software y redactamos un artículo científico con la norma IEEE, entonces, con un par de clics, si la revista que nos vamos a publicar nos pide APA, con un par de clics cambiamos de la IEEE a la APA y no hay ningún problema, no gastamos tiempo. Esa es la ventaja de usar los gestores de referencias bibliográficas, que con un par de clics podemos cambiar toda la norma. Bien, entonces ya nosotros sabemos que una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena que envía al lector a la fuente donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. Según la norma APA, tenemos aquí entonces dos tipos de cita, que es las citas textuales que se dividen, las citas textuales y las citas por parafraseo. Estas citas textuales se dividen en dos, en citas cortas y citas extensas. Las cortas tienen menos de 40 palabras y las cortas más de 40 palabras. Esto es simplemente un repaso, ya esto ustedes lo conocen. Este tipo de citas también se dividen con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Bien, esto depende de cómo nosotros queremos presentar la idea. Ahora lo vemos. Bueno, lo vemos cuando ya estemos insertando citas y referencias. Y las citas por parafraseo también son basadas en el texto o basadas en el autor. Bien, aquí tengo un ejemplo. Fíjense ustedes. Esta es una cita de menos de 40 palabras y que está con énfasis en el autor. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy dando fuerza al autor. Estoy colocando el autor de primero, autor y fecha. Y luego le pongo un conector aquí, afirma. Kaku 2009 afirma, bueno, como es una cita textual, lo coloco entre comillas y coloco la cita de menos de 40 palabras, le cierro con comillas y le pongo entre paréntesis la página y termino en el punto. Listo, esta es una cita textual con énfasis en el autor. Le estoy dando fuerza al autor, lo coloco de primero. De acá es una cita de menos de 40 palabras, pero con énfasis en el texto. Entonces, le doy fuerza al texto y coloco al autor de último. Ya aquí viene siendo diferente porque aquí va todo la cita entre paréntesis. Desde el autor, la fecha, incluso la página. ¿Ya? Estos son los dos tipos de citas con énfasis en el texto, con énfasis en el autor, cortas. Citas cortas de menos de 40 palabras. También está el ejemplo de las citas que son de más de 40 palabras, también con énfasis en el autor. Si es con énfasis en el autor, coloco el autor, la fecha, el conector, y luego este tipo de cita, como es una cita extensa, va en un tipo de sangría de 1 centímetro de cada lado y va diferente, sin interlineado. ¿Ya? Y lo mismo esta cita que es extensa, de más de 40 palabras, con énfasis en el texto. Coloco primero el texto y luego el autor. Todo depende del estilo, cómo usted quiera presentar la información. ¿Ya? Si usted quiere mencionar al autor de primero, quiere hacer énfasis en el autor porque
por ahí debe ser su redacción, usted lo hace. Entonces esto no es una obligación. Entonces hay personas que la colocan abajo o arriba, dependiendo lo que quieran, cómo van a presentar la información. Y está la cita de parafraseo. Aquellas eran textuales. La cita de parafraseo también es con base en el texto o con base en el autor. Este tipo de cita es la cita que se recomienda para los proyectos, para los artículos científicos. ¿Ya? Es decir, vamos a decir lo mismo que está diciendo el autor, pero con nuestras propias palabras. ¿Ok? ¿Ya? Cambiándole algunas cosas, algunos sinónimos y, por supuesto, lo citamos. ¿Qué sucede cuando citamos textualmente? Muchos evaluadores, muchas revistas pasan el documento por un software antiplagio. Y aunque esté citado correctamente, como es una máquina, una aplicación, le detecta índices de coincidencia en las citas. Claro, él no se da cuenta que está citado. Entonces ahí es donde tiene el evaluador de la revista hacer un trabajo medio manual. Y para ver qué es lo que sucede. Si la cita está bien, bueno, lo dejan pasar. Pero eso demora más el proceso. Entonces, para evitarnos todo eso, vamos a parafrasear, parafraseamos y citamos. Listo, porque la idea no es de nosotros. Es un argumento del cual nos estamos apoyando para nuestro discurso, para nuestra tesis. Listo, entonces la recomendación es citas de parafraseo. También las pueden hacer con base en el texto o con base en el autor. ¿Cuándo sí se debe citar textualmente? Bueno, cuando es una definición exacta de algo, nosotros no podemos parafrasear. O algo sucinto, algo que alguien dijo, ¿no? Alguien lo dijo así en esta fecha y así lo colocamos. Pero cuando es digamos, una redacción que habla sobre un tema específico que un autor considera que esto, lo otro, bueno, eso sí lo podemos parafrasear. Bueno, aquí tenemos que existen diferentes normas. Está la norma politécnica, la IEEE, que se usa en los trabajos de ingeniería, ya lo hemos hablado. La norma APA, empezó a usar en la psicología, luego fue pasando al derecho, actualmente se utiliza en todos los trabajos que tienen que ver con la educación, sobre todo en las ciencias sociales. Y la norma Vancouver, que es la norma para la publicación de trabajos relacionados de ciencias de la salud. Listo. La norma ISO, hay muchas normas. Si abrimos el software, el ENOS 20, ahí tenemos de salida 500 normas. Bueno, esta fase para la bitácora de búsqueda es en función a la organización de la información. Lo vamos a ver de manera práctica. Ahorita son 5 fases: el motor de búsqueda, la fecha, la ecuación, el número de resultados y los resultados relevantes. La vamos a ver de manera práctica, pero más adelantico. ¿Ya? Porque primero quiero hablarles del software, el ENOS 20. Existen diferentes software en el mercado. Algunos versión gratuita, limitados, no limitados, ilimitados. Otros que son muy buenos, compatibles con otros software para la investigación, como el software de análisis de datos, el ENOS, entre otros. Bien, el ENOS 20, ¿por qué lo recomiendo yo? Es un software intuitivo, un software muy fácil de usar. Fíjense ustedes que existía una versión 9 y saltó a la versión 20. De la versión 9 se le eliminaron unos botoncitos que tendían a, digamos, como a confundir o a enredar un poco al usuario. Esos botoncitos desaparecieron sin desaparecer las funciones. Entonces, por ese motivo se ha vuelto muy fácil de usar el software. Intuitivo, fácil de usar. Digamos que no lo podemos tener gratuito. Podemos tener una prueba. Creo que dan 30 días de prueba. Sí, lo podemos descargar de la página. Pero aquí yo les voy a enviar un link donde lo vamos a instalar con un crack. Hay que decirlo. Tiene un crack. Ustedes se van a quedar con el software. Hasta que su máquina no se dañe, el software no se le va a desinstalar. El software va a ser suyo. Yo no les voy a vender software porque la licencia original del software es una licencia que está entre 100, a veces está en 120, 140, a veces baja a 100, $90 cuando hay promoción. La licencia del ENOS 20. ¿Ya? Pero el que yo les voy a enviar es con un crack. ¿Cuál es la desventaja? Creo que se los comenté al principio.
que no lo voy a poder actualizar de la versión 20 a la 20.1. Ese podría ser una desventaja. Otra desventaja de esta versión CRA es que no voy a poder trabajar colaborativamente con otros compañeros en la nube, porque como es un software que está instalado de manera local en su escritorio, bueno, entonces no tengo su licencia, pero las demás funciones que son las que realmente nosotros necesitamos a la perfección funcionan, pero en Windows 10. Si usted tiene Windows 7, yo le recomiendo que lo actualice a Windows 10, porque he tenido casos de personas que todavía en el año 2023 tienen Windows 7. Y resulta que el Windows 7, primero que todo, no tiene ninguna actualización. Es un Windows que está ahí estancado. El mismo Windows no tiene actualización. Y todas las aplicaciones que están saliendo no salen para Windows 7. No vienen habilitadas para funcionar en Windows 7. Entonces, si usted tiene un Windows 7 que entra a Word y hace cositas, desinstálelo y ponga el Windows 10. Entonces debe tener Windows 10. La versión Mac no la tengo. Sí tienen que descargarla de prueba en la página. Listo. Entonces, este software, aquí hay una tablita. Esta tablita es como una tablita comparativa, porque yo sé que ustedes usan otro software. Hay unos software que son especialistas en algunas cosas y otros que son especialistas en otras cosas. Por ejemplo, el Zotero. El Zotero es un software muy bueno para recuperar información de las páginas web, de las redes sociales. Pero ya se ha quedado un poco rezagado, por eso es que la mayoría de personas ya no lo usan, aunque hay personas que lo usan. Se ha quedado rezagado en la recuperación de la información en las bases de datos especializadas, donde está la información académica, científica de actualidad, como Scopus, Sciendire, entre otras. El Mendeley está a la vanguardia, muchas personas lo usan, es un muy buen software, pero se ha quedado en la parte de los botoncitos, de las figuritas, pero las funcionalidades son como el ENNO, funciona igual. Entonces aquí yo no les puedo decir, este es mejor que el otro. Solamente que yo empecé a usar el ENNO, yo usaba Mendeley, y me quedó gustando y lo seguí usando y listo. Pero el Mendeley también funciona muy bien. Ahora, ¿cuál es el que debo usar? Con el que usted se sienta bien. Pero los dos que están compitiendo son esos dos. Usted use el que usted se sienta bien. Pero la recomendación que yo le doy es que los pruebe los dos para ver cómo se siente con el segundo que va. Y ya va a tener la experiencia de manejar dos software. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, tienen versión gratuita por suscripción, versión de prueba. Con relación a la gestión de los documentos, ambos software, tanto el Mendeley como el Mendeley, me recuperan el PDF de las bases de datos especializadas. Me dan la posibilidad de realizar anotaciones en los archivos, reconocimientos de metadatos automáticos, es decir, el título, el autor, las palabras clave, extracción de DOI y la integración a procesadores de texto. Fíjense ustedes que cuando ustedes instalan el Mendeley, después tienen que ir a activarle el plugin para que funcione en Word. Cuando usted instala el ENNO, ya el ENNO, usted instaló el ENNO y automáticamente ya el ENNO está en Word. Listo. Digamos que esa es otra ventajita ahí del ENNO. Otra cosa, el ENNO es muy compatible con el software Atlas T. ¿Por qué? Porque la empresa que desarrolló el Mendeley es Clarivate, de Alemania. Y Clarivate desarrolló ENNO y desarrolló Atlas T. Y en ese sentido lo hizo que su configuración fuera muy compatible. Nosotros podemos importar, exportar desde Atlas T hasta el ENNO. Es decir, fíjense ustedes lo que vamos a hacer aquí. Ustedes van a tener todos los documentos en el ENNO. Y después que tengan todos los documentos en el ENNO, los vamos a exportar al Atlas T. Y en el Atlas T vamos a hacer un análisis documental. Y en el análisis documental nos van a aparecer todas las citas que va a llevar su artículo científico. Y ya usted tiene el esqueleto del artículo científico. Pues tiene que corregir algunas cosas, ajustar, redactar, corregir. Pero, o sea, yo diría que es como hasta un 80% de trabajo en la redacción de un artículo científico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué software debo usar? Bueno, ya yo se los dije, con base en la necesidad que usted tenga. Ahora bien, algunas personas usan el Mendeley porque la universidad se los entregó. Les digo, miren, aquí está este software para que ustedes lo usen.
es de ustedes. Aquí está su usuario y su contraseña. Y por eso empezaron a usarlo y por eso lo siguen usando. Y por eso no han probado otro. ¿Ya? Entonces, vamos a probar este y luego, si nos queda gustando, lo seguimos usando. Es decir, este lo vamos a usar para el curso. Si usted después del curso, cuando vaya a redactar otro artículo científico, ya no lo quiere usar, no lo usa. Pero este lo vamos a usar para el curso porque vamos a hacer un ejercicio del ENNO al Atlas TI. Bueno, gestores. ¿Qué es un gestor de referencia bibliográfica? Bueno, es un software, una aplicación, es un programa informático que me permite gestionar, organizar, almacenar información, compartir e insertar citas y referencias bibliográficas en mi procesador de texto. Eso es lo que es el gestor de referencia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? A la mayoría de nosotros nos sucede, para no decir que todos, porque hay personas que sí son organizadas en la cuestión de la información. Tenemos que empezar por saber organizar la información en nuestra máquina, en nuestra computadora. Empezando desde el navegador de Google cuando vayamos a descargar un documento. Porque resulta que nosotros descargamos el documento desde Google. ¿Y para dónde se va el documento? Para la carpeta de descargas. ¿Ya? Para la carpeta de descargas. Y cuando lo vamos a buscar, a veces se nos olvida la fecha en la que lo descargamos. O sea, si lo vamos a buscar el mismo día, lo encontramos allí. No, lo voy a descargar para tenerlo en mi computadora. Lo vamos a buscar al mes siguiente. Bueno, ¿cuándo fue que yo lo descargué? Y empezamos a buscar por día el documento. Y si no nos acordamos del título con el que lo guardamos, no encontramos el documento. Se nos pierde en nuestra misma computadora. Entonces tenemos que configurar el Google de tal manera que nos pregunte dónde lo queremos descargar y nosotros mismos poder elegir la carpeta donde lo vamos a descargar. Y a partir de ahí empezamos a organizar la información. Y luego de allí, bueno, lo incorporamos de manera manual en el ENNO o de manera automática desde las bases de datos. Nosotros encontramos información en sitios web, en páginas web, en repositorios, en revistas. Y a veces no organizamos la información, se nos pierde toda la información y no sabemos qué hacer. Bueno, aquí vamos a empezar por allí, por organizar la información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una librería, vamos a importar unas referencias, que son los documentos. Vamos a hacer una referencia, vamos a importar las referencias también en PDF, vamos a crear unos grupos de trabajo en el mismo software, insertar las citas y la referencia y ya crear la referencia. Listo. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro software. Bien. Vamos a descartar esto aquí. Ya, se acabó el PPT. Ahora vamos a directamente, vámonos aquí a Google. Miren, este es el Google normal. Si yo busco información, ya yo sé que ustedes manejan todo esto, pero digamos que yo soy ingeniero de informática y me meto por todos lados y quiero descubrir todo lo que pasa con las herramientas de Google y todo eso. ¿Ya? Entonces, si yo busco este título aquí, en Google normal, tecnologías de la información, fíjense ustedes cuántos resultados me aparecen. 388 millones de resultados en 0.5 segundos me arrojó Google. ¿Cuándo yo voy a leer todo eso y sacar las conclusiones o saber cuál es el mejor documento? Nunca. Ni porque Google me lo ponga de primero. Fíjense ustedes que Google me coloca de primero la Wikipedia. Y no significa que es la mejor página web para consultar documentos o que tengan algún respaldo académico, no. ¿Qué más puedo encontrar en el Google normal? Puedo encontrar la página del Ministerio de Educación del Ministerio de las TIC de Colombia, un blog por aquí, una página web, .com, comercial.mx, México.d, una página web ahí. Pero tengo ¿cuántos resultados? 388 millones de resultados. Entre más resultados, la información es de menor calidad. Entonces, ya yo sé que ustedes conocen que es mejor ingresar ¿a dónde? Al Google Académico o el Google Scholar. Después vamos a revisar otras bases de datos. No se preocupen.
Algunas personas dicen que no les gusta el Google Académico. A mí me gusta. Yo encuentro información muy valiosa de artículos que están indexados en Scopus, aparecen en Scopus y aparecen en Google Académico. Entonces, si yo no tengo acceso a Scopus, porque Scopus es por suscripción. Si nosotros no tenemos suscripción o nuestra universidad no tiene suscripción, yo no puedo entrar a Scopus. Pero hay artículos que encuentro en Google Académico, ¿verdad? Los encuentro en Google Académico y están en Scopus. No tengo la necesidad de ir a Scopus. Bueno, hay que averiguar cómo sabemos si está en Scopus, pero el artículo, revisamos la revista donde está publicado y en la revista aparece, en la página de la revista, donde está indexada la revista y se aparece en Scopus. Lo busqué por académico, pero está en Scopus. Entonces, puedo encontrar mucha información valiosa aquí. Fíjense ustedes, si yo coloco aquí tecnologías, ya está ahí, tecnologías, pero la voy a escribir de nuevo, de la información. Estoy investigando sobre este tema. ¿Cuántos resultados me aparecen? 1.870.000 resultados, muchos menos. Allá eran 333.000 resultados. Aquí ya aparecen menos resultados. Sin embargo, es mucho resultado. Pero bueno. Ahora bien, cuando yo busco en Google Scholar, ¿qué me aparece a mí en Google Scholar? Me aparece el título del documento. Me aparece el autor. Me aparece la editorial, donde fue publicado el documento, la fecha y la URL. Pero también me aparece un fragmento de ese documento, no precisamente el resumen, sino un fragmento donde se encuentran esas palabras claves, tecnologías de la información. Es decir, que este pedacito que acabo de sombrear en azul puede estar en el resumen, pero también puede estar en la introducción, puede estar en la discusión, en las conclusiones, en fin, en cualquier parte de ese artículo, no precisamente en el resumen. Y acá en la parte de abajo encuentro la opción para guardar el documento. ¿Dónde lo guardo? En mi biblioteca. La biblioteca de Google es un espacio que me da Google desde mi cuenta institucional o desde mi cuenta personal de Gmail incluso. Yo acabo de iniciar sesión con Gmail y apenas que inicio sesión con Gmail, Google me activa la biblioteca. La biblioteca es un espacio en la nube donde usted puede almacenar artículos. No tiene necesidad de descargarlo con una memoria USB, que ocupar espacio en su disco duro, sino que usted lo puede almacenar en esa biblioteca. Y ese espacio que le da Google, ¿de dónde viene? Viene del espacio que le da de Gmail. Ustedes saben que Gmail les da 15 gigas gratis de almacenamiento. Bueno, pero estos archivos que usted va a almacenar en su biblioteca son archivos que no le van a ocupar mucho espacio porque usted no está almacenando el PDF como tal. Usted lo que está almacenando es una URL, un link, porque ya el archivo, ya el artículo está almacenado en la revista donde fue publicado. Listo. Además, ¿qué me aparece aquí en la derecha? Me aparece el PDF del documento. Si yo le doy clic aquí, bueno, voy a encontrar aquí el PDF. En algunos casos me lo muestra directamente en el navegador, en otros casos me lo manda a descargar en mi página. Bueno. Ahora bien, de este lado, fíjense ustedes, Google, ¿qué me muestra Google aquí? Me muestra la opción para citar también, por cuántas personas ha sido citado, los artículos relacionados con este título y las 8 versiones en las que fue publicado, PDF, XML, HTML, entre otros. Ahora bien, esto Google me lo muestra ordenado por orden de relevancia. ¿Y cómo mide el orden de relevancia Google? En Google Académico, por la cantidad de citas que tiene el artículo. Mire esta cita que tiene el documento. 738 citas. Mientras que el de abajo tiene 247. Ojo, puede ser es como una combinación entre la cantidad de citas y la cantidad de clic que le den a ese artículo. Si uno le da clic a ese título, es porque a uno le pareció interesante. Entonces, ese conjunto de entre clic y citas es lo que pone el artículo de primero con relación a un tema. Y ya yo sé que este artículo es un artículo de impacto
Porque fíjense ustedes, ha sido citado por 738 personas. ¿Te parece? Y hay artículos que han sido citados por 1000, por 1200, 2000, por 3000 personas. ¿Será bueno o no será bueno? Si ha citado el artículo. Entonces ya yo sé por dónde empezar a descargar artículos relacionados a mi tema. Si yo quiero no ordenarlos así por esta relevancia, sino que yo quiero saber, bueno, quiero saber qué es lo último que están publicando sobre este tema, sobre mi tema. Le doy clic aquí, vean, donde dice ordenar por fecha. ¿Y qué me sale? Me sale que este artículo de aquí fue publicado hace 2 días. Eso es en el caso que yo quiera saber lo último que han publicado sobre mi tema. Este artículo fue publicado hace 2 días. Este artículo fue publicado hace 5 días, 8 días, 10 días, 20 días, 1 mes, 2 meses. De ahí para abajo le va mostrando la fecha de publicación del artículo. ¿Ya? Si lo ordeno por fecha. Por lo general, cuando nosotros vamos a trabajar en un proyecto de investigación, buscamos información de los últimos 5 años. Si queremos que nuestra investigación sea actualizada de los últimos 3. Pero esto se los muestro es por si ustedes quieren conocer qué publicaron ayer sobre este tema que yo estoy investigando hoy. Y busca específicamente ese documento y lo lee para ver qué dicen esos autores. Y usted pueda apoyar su tesis, puede argumentar su discurso con lo que está diciendo ese autor actual. Ahora bien, voy a ordenarlo otra vez por aquí. Fíjense ustedes que si yo busco acá, pero lo coloco entre comillas, ahora ¿cuántos resultados tengo? No tengo 1.800.000, tengo 794.000 resultados, es decir, muchos menos. Entonces, entre menos resultados es de mayor calidad la información, se los dije antes. ¿Por qué? Porque lo estoy enfocando a lo que yo quiero buscar. En este caso dije, búsqueme con la frase exacta, que es lo que significan las comillas, la frase exacta. Y esta frase exacta va a aparecer en todos estos títulos, tecnologías de la información. Pero si yo quiero seguir disminuyendo los resultados de búsqueda, tengo que seguir colocando unos criterios, enfocando más a donde quiero encontrar la información. Aquí, más, y le digo aquí, dejo un espacio, coloco el signo más, abro la comilla, y si yo digo, bueno, siempre doy este ejemplo, educación superior. Educación superior. Tengo 794.000 resultados. Le digo buscar, y mira ahora cuánto tengo. Solamente 96.000 resultados. Si yo escribo esto en mayúscula, Google no lo reconoce. Para Google es lo mismo si usted lo escribe en mayúscula o en minúscula. Pero sí es importante la ortografía, porque no es lo mismo yo escribir educación con tilde que sin tilde. Si yo lo escribo sin tilde y le digo buscar, me arroja errores o me arroja unos resultados equivocados. Entonces tengo que tener en cuenta la ortografía cuando voy a buscar. Y le digo, ahora quiero seguir filtrando. Le digo, bueno, le coloco el signo más y le digo, en Colombia. Y le digo, buscar 96.200 resultados. Ahora tengo solamente 51.000 resultados. Entre menos información, entre menos resultados, mayor calidad en la información. Y esto que yo tengo aquí es la ecuación. Es la ecuación. Ahora bien, si yo coloco aquí no el signo más, sino el signo menos, y omito una palabra, pues digo, por ejemplo, digo, instituciones. Todas las palabras, todos los artículos que tengan la palabra institución van a desaparecer de mi búsqueda y también me van a disminuir los resultados. Pero eso no lo hago yo porque yo quiero sustancialmente que me aparezcan todas las palabras que contienen los documentos que tienen ese título. Listo. Esta parte esto que yo hice aquí es la ecuación. La voy a eliminar de aquí, la voy a buscar aquí. Tengo ¿cuántos resultados? 1.870.000 resultados. Yo me puedo ir por aquí si no quiero colocar comillas ni nada de eso. Me voy aquí en estas 3 cositas y le digo búsqueda avanzada. Y en búsqueda avanzada, bueno, tecnologías de la información. Y aquí voy a colocar tecnologías de la información con la frase exacta. Es decir, ya aquí lo estoy encerrando entre comillas. Bien,
Ahora bien, con al menos alguna de las palabras, aquí es donde coloqué educación superior. Vea. Sin las palabras, eso no lo voy a colocar. Y yo recomiendo escoger esta opción en el título. ¿Por qué? Porque si esa frase exacta de tecnologías de la información y la educación superior me aparece en el título, eso me indica que me va a seguir apareciendo en el resto del documento. Y a mí me interesa que me aparezca también en el título. Entonces yo la dejo así en el título. También le puedo elegir por autor si conozco algún autor que haya publicado sobre ese tema. Aquí me dan el ejemplo sobre cómo hacerlo. Yo lo voy a dejar así, sino que me aparezcan todos los autores. Y aquí elijo el intervalo de tiempo. Digo de 2020 a 2023. Y le digo buscar. ¿Y cuántos resultados tengo ahora? 248 resultados. Entre menos resultados es de mayor calidad. ¿Por qué? Porque la información está enfocada en lo que yo estoy investigando. No es una, si yo coloco tecnologías de la información así abierto, eso me envía información hasta de la China y la conchinchina, como se dice popularmente. Y de todos los países y de todo el mundo y de todo. Pero aquí me le estoy indicando que me busque en la educación superior, tecnologías de educación en la educación superior. Y yo lo puedo especificar, incluso a una ciudad, en la educación superior en Bogotá, en Lima, en Quito, en Santiago, en fin. Bueno, esto que tengo aquí, fíjense ustedes que ahora le agrego la parte del título. Esto es la ecuación. Bien. Si yo me voy aquí ahora, si yo me voy acá ahora, ¿a dónde me voy? Al PPT. Lo que les dije que le iba a mostrar después. La bitácora de búsqueda. La bitácora de búsqueda. Bien. La bitácora de búsqueda. Esta bitácora de búsqueda tiene 5 fases. ¿Cuál es la primera fase? Motor de búsqueda. Esta la pueden construir ustedes. Ya les indico cómo la pueden construir. Tiene la segunda fase, que es la fecha, la ecuación, número de resultados y resultado. ¿Para qué me sirve? Para organizar la información y ahorrarme tiempo en la redacción de mi artículo científico. Ahora bien, la voy a desarrollar en Excel. ¿Qué es lo que va en la primera fase? Bueno, en la primera fase va el motor de búsqueda. Escribo aquí, motor de búsqueda. Ahí en mayúsculas, tilde. Listo. ¿Qué más tenemos en la bitácora? Aquí tenemos la fecha, la ecuación y el número de resultados. Bueno, todo eso lo vamos a escribir aquí. La fecha, la ecuación, tercera fase, número de resultados, cuarta fase, quinta fase, resultados relevantes. Listo. Todo esto voy a coger para darle una mejor formita y lo voy a centrar aquí, lo voy a ajustar al texto y lo voy a colocar en negrita. Estas son las 5 fases, vean, de la bitácora de búsqueda. Motor de búsqueda, fecha, ecuación, número de resultados y resultados relevantes. Son las 5 fases de esta bitácora de búsqueda. Motor de búsqueda, fecha, ecuación, número de resultados y resultados relevantes. Bien. Motor de búsqueda. ¿Cuál es el motor de búsqueda que usamos ahora? Google. Fecha, la fecha en la que hicimos la consulta. 16 de qué? 16/02 de 2023. La ecuación, ya yo les dije cuál era la ecuación. Esta es la ecuación. La copio y me la traigo para acá y la pego aquí. Ya listo, la pegué aquí y la ajusto al texto. Números. No, número, ecuación, número. Estos no son números, sino que son resultados. Bueno, resultados. ¿Cuántos resultados tengo aquí en mi búsqueda? 248 resultados. Resultados relevantes. Vamos a suponer
que este documento de aquí me pareció relevante, me pareció interesante, muy interesante el título. Entonces yo copio la URL. Vea, fue publicado en la revista Negocium. Mira esta revista. Es una revista que se ve un poco pálida. Negocium. Pero tiene artículos publicados. Bueno, copio la URL y me la traigo aquí en los resultados relevantes. Vamos a ajustar esto al texto. Y esto también vamos a darle una figurita bien. Bueno, esta es mi bitácora de búsqueda. Fíjense ustedes. Motor de búsqueda, fecha, ecuación, resultado y resultado relevante. Y aquí yo puedo colocar muchos resultados relevantes, muchas URL. Si yo tengo ya una búsqueda, si tengo una búsqueda, ya no tengo que irme a Google, sino que yo tengo la información en mi documento, le doy clic a la URL y eso me lleva al documento importante. Si lo quiero leer la otra semana, el otro mes. Ya no tengo que escribir todo esto, toda esta ecuación que está aquí en el Google. Toda esta ecuación no la tengo que volver a escribir y entonces mirar, descargar cuál fue, cuál es el otro, no. Sino que yo hice que mi bitácora de búsqueda, coloqué los más relevantes y ya puedo ir consultando documentos posteriormente. Listo, entonces les dejo ahí la bitácora de búsqueda para que ustedes empiecen a organizar información, no solamente para este curso, sino para sus ensayos académicos, sus trabajos de grado, sus tesis, en fin, todo lo que ustedes quieran hacer con esto, con la bitácora de búsqueda. Vamos a centrar esto por aquí. Listo. Y cuando ustedes le den clic a la ecuación, ustedes pueden copiar aquí la ecuación. Copian la ecuación y se la llevan para el Google Scholar y la pegan y le envían los mismos resultados. ¿Ya? Cada vez que usted quiera consultar información. No tiene que estar escribiendo otra vez la ecuación. Bueno, asimismo, quiero comentarles, para ya dar unos minuticos para abrir el micrófono, quiero comentarles que usted puede, este documento, usted lo puede guardar en su biblioteca. Por ejemplo, la práctica docente mediada por las tecnologías. Uy, qué documento tan interesante, lo voy a guardar. Usted le da clic aquí y listo, le dice en la lista de lectura y hecho. Usted puede crear incluso otra lista de lectura y ya quedó guardado el documento. Pero ¿dónde está? Yo no lo veo que se guardó. Usted se va. Entonces, cuando el documento está guardado, la estrellita se pone oscura. Todos estos documentos yo los he guardado anteriormente, ¿ya? Haciendo ejemplos y consultando documentos. La estrellita cuando el documento no está guardado está así y cuando está guardado está así oscura. Ahora bien, si yo me voy a mi biblioteca, aquí en mi biblioteca están todos los documentos. Mira, la práctica la práctica docente mediada por las tecnologías. Aquí está el documento que acabo de guardar, incluso de primero. Listo. Y ya yo lo tengo en mi biblioteca, yo me puedo salir, puedo apagar mi computadora y otro día que ingrese al Google Scholar, yo digo, voy a ir a mi biblioteca. Ah, este documento era el que quería leer. Lo descargo, lo reviso y lo leo. Lo descargo, lo voy leyendo y voy organizando la información en mi biblioteca. Bien, bueno, de esta manera podemos hacer una búsqueda avanzada. Bueno, hay muchas cosas más en Google, pero ya se tocaría hacer un cursito aparte sobre cómo se consigue el PDF, cómo se hace una cosa, pero digamos que esto es como lo general. Esto es como lo general sobre cómo buscar la información en Google. Bueno, voy a dejar aquí, voy a desactivar un momento la cámara y vamos a tomar un aire. ¿Listo? Bueno, preguntas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la información que les he presentado? ¿Qué tal les ha parecido? No me parece muy pertinente lo que hasta ahora va exponiendo. Excelente, estimado pastor. ¿Quién más? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, recuerden que estamos empezando. No se preocupen. Bueno, pero si el artículo era de redacción, es que yo no puedo empezar un artículo sin buscar las referencias que me voy a llevar a mi artículo. Cómo buscarlas correctamente, cómo organizarlas. No lo puedo hacer. Tengo que empezar por aquí, por
la búsqueda avanzada de la información. Y ahora vamos a entrar a Scopus, ¿ya? No solamente es Google Académico, vamos a entrar a Scopus y a otras bases de datos. Y vamos a hacer incluso en Scopus un análisis de los documentos. Un análisis documental en Scopus que me va a servir para su artículo científico. ¿Ya? Bueno, aquí dice, buenas noches, aquí dice, sí, todo ok. Dice familia Ayala Montoya. Gracias. Bueno, hasta ahí va todo bien. Espero que no se hayan dormido porque ustedes saben que es un poco tardecito. Incluso, fíjense ustedes, en Venezuela, son las 10:43 en Venezuela, porque Venezuela es una hora más que aquí en Colombia. Los que están en Venezuela seguramente deben estar un poco más cansados que los que estamos en Colombia. Entonces, no sé si en Panamá, no, Panamá es la misma hora. Listo, Panamá sí es la misma hora de Colombia, Perú también es la misma hora. Entonces, ¿cómo va la información? Cuéntenme. Estamos en 3 minutos de descanso. Vamos a hablar Sí, estos 3 minutos, por favor, entremos en confianza. yo estoy en Caracas, soy Mildred, estoy en Caracas y sí, es un poco tarde, pero no, la conferencia me ha parecido muy interesante. De hecho, yo en Google Académico no había revisado o encontrado artículos porque no las sabía manejar y bueno, es algo que me llevo hoy como aprendizaje. De verdad, muchísimas gracias. Excelente, estimada Mildred. Bueno, ¿quién más? Bueno, entonces vamos a continuar. Fíjense ustedes, nos quedan, para completar las 2 horas, nos quedan unos 16 minutos. No quisiera extenderme más por lo que hoy iniciamos una hora tarde, pero si no, nos podíamos quedar 20 minutos más, media hora más. Por mí yo no tengo ningún inconveniente, pero en común acuerdo con ustedes, porque si yo me paso, digamos, en la publicidad dice, no, de 7 a 9, y yo me paso, son las 9:20, y yo todavía estoy hablando, hay algunos que reclaman, porque dicen, no, yo me había programado hasta las 9. Entonces no me parece, profesor, que se pase. Entonces, en común acuerdo, nos podemos pasar en la próxima clase, en esta no, porque hoy iniciamos tarde, una hora después. Ya la próxima clase que iniciemos a las 7, sí podemos estar hasta las 9:30, 9:20, 9:30, y si necesitamos más información, no hay ningún problema, nos pasamos, y que lo vamos a necesitar. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar hasta llegar hasta las 10 y vamos a seguir ahí en contacto por el grupo. Cualquier información que ustedes necesiten, con todo el gusto y a la orden. Bueno, nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Yo había entrado a Scopus ahorita porque estaba revisando mis datos. Tengo todo esto talento. Esta es la revista. Bueno, cerrando algunas páginas para ver si mejora. Bueno, voy a entrar a Scopus suscripción. Yo entro a Scopus por medio de mi universidad, la biblioteca de mi universidad, la Universidad del Magdalena, acá en la ciudad de Santa Marta. ¿Ok? Entonces, la biblioteca Germán Bullameyer, entro aquí por medio de mi universidad. Voy a entrar por acá, bases de datos por suscripción, y aquí tengo todas las bases de datos especializadas, vean. Biblioteca digital, ebook y libro. Mira todas las bases de datos que tengo. Entonces, el ejemplo que voy a hacer ahora, ¿lo voy a hacer dónde? Lo voy a hacer en Scopus. Sciendire, Scopus. Entro a Scopus. Entro a Scopus. Estoy entrando a Scopus. Listo. Ya cuando estoy aquí en Scopus, yo voy a hacer una búsqueda y vamos a hacer un análisis de los documentos. Por ahí estoy hablando un poquito de esto en el webinar pasado que estuvimos. Yo sé que algunos de ustedes seguramente estuvo en el webinar.
donde hice un ejemplo con COVID. Me gusta hacer este ejemplo con COVID-19 porque hay mucha información en algunos años y en otros no. Y eso me queda perfecto el ejemplo. Por ejemplo, si yo consulto aquí COVID-19 y le digo buscar, yo lo puedo buscar también con tecnologías de la información, ciencia y sociedad, el tema que yo esté investigando en derecho, en sociales, en naturales. Bien, si yo busco aquí COVID-19, me aparecen 431.561 documentos. Bueno, acá en esta parte, yo en Scopus sí me aparece el título y me aparece el resumen, ¿ok? Este es específicamente el resumen de ese documento. Yo desde aquí, sin necesidad de ingresar a la editorial, yo lo puedo leer y reviso si es un documento interesante y puede tener lo que yo estoy buscando. Bien, este sí es el resumen. Me aparecen los autores, el año de publicación, es posible que este sea un preprint. Y listo. Ahora bien, si yo le doy clic aquí donde dice analizar resultados, fíjense ustedes, analizar resultados. Ya yo sé que muchos de ustedes manejan esto, pero son detalles que es posible que algunos no lo tengan. Entonces aquí me aparecen documentos por años. Vean, documentos por años. Me aparece 2019, habían publicado 61 documentos en el 2000. Fíjense ustedes, en estos años anteriores, en el 2018, ya se hablaba de COVID-19. Y el COVID-19 fue en el 2019. ¿Ya? Pero ya habían por ahí documentos que hablaban de eso. 2019, 65 documentos con relación a esta base de datos. ¿Ok? Ahora bien, ya para el 2020, fíjense ustedes el salto que dio. 86.653 documentos publicados con relación al COVID-19. Y el 2021 ni se diga, 164.304 documentos publicados. Estos documentos que publicaron en estas fechas son documentos de alto impacto, documentos muy consultados, documentos muy citados, porque a las personas en esa época, sobre todo al ecosistema científico, le interesaba consultar lo que se estaba hablando de eso, del COVID-19, cómo iba el avance de las vacunas, por ejemplo, qué era lo que se estaba usando para prevenir, qué era lo que se debía hacer con relación al COVID-19. Entonces, en ese sentido, esos artículos se convertían en documentos con factor de impacto. ¿Por qué? Porque fueron redactados con base en una necesidad. Entonces, cuando usted vaya a realizar un proyecto de investigación, usted busque qué se está necesitando. Es lo mismo cuando yo hago una aplicación web. Cuando yo hago una aplicación para Android, yo digo, bueno, yo no puedo hacer una aplicación que haga algo que ya lo hacen muchas personas y lo están haciendo. Yo digo, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué está necesitando la sociedad? No, se están necesitando agilizar un servicio de consulta en el hospital, en la clínica, mi aplicación con base en la necesidad. Y seguramente, o sea, hubo un estudio de mercado. Y seguramente cuando yo termine de desarrollar mi aplicación, yo la empiezo a ofrecer. Empiezo a hacer la oferta. Y seguramente voy a obtener mucha demanda. Lo mismo funciona con los artículos. Si usted hace un artículo con base en una necesidad, va a tener muchas citaciones. Lo que equivale a ¿qué? A la demanda de lo que yo le estoy hablando. Va a tener mucha demanda su artículo. Y si su artículo es muy consultado, y si su artículo tiene mucha demanda y es muy citado, es un artículo que que va teniendo un factor de impacto. Y eso es lo que mide a un investigador, el factor de impacto en su artículo. Y por eso también debemos publicar en las revistas las revistas que tienen factor de impacto. Porque son revistas que son tan buenas que las personas llegan a ellas por sí solas, sin saber lo que se ha publicado. Voy a visitar a la revista tal para ver qué ha publicado en su número. Y leen todos los artículos del número, personas que son fieles a eso.
Y cuando van a redactar y les parece interesante un documento y empiezan a citar, y son revistas con factor de impacto. Bueno, ya para el 2023 se publicaron 17.100 documentos. Para el 2000, aquí este es otro gráfico. Autores, ¿ya? Los autores que están hablando, los que más publicaron. Por ejemplo, este autor, vamos a ver si lo leo bien. Wiwanitiki publicó alrededor de casi 700 documentos. Le sigue Mahase, le sigue este otro. Y esta información me sirve. Por ejemplo, por afiliación. Bien, le voy a dar clic para que se ponga más grande. Harvard Medical School ha sido la institución que más ha publicado documentos, alrededor de 5.500 documentos que tienen que ver con el COVID-19. Le sigue la Universidad de Toronto. Acá abajo tengo documentos por autor, documentos por fuente, documentos por año. Acá abajo tengo documentos por tipo. Bueno, fíjense ustedes. Vean. El tipo de documentos que más se publicó sobre el COVID-19 fueron artículos científicos. Y aquí me aparece cuánto. Me aparecen 289.924 documentos en esta base de datos de Scopus. Que cobija el 67.2% de los documentos. También publicaron conferencias, publicaron editoriales, publicaron notas, publicaron revisiones. Pero lo que más se publicó con el COVID-19 fueron artículos científicos. Entonces, este gráfico me podría servir a mí para argumentar mi tesis, para argumentar mi discurso. Cuando yo esté redactando, yo puedo incluso copiar y pegar, claro, citar y referenciar de dónde lo saqué, y lo pego en mi documento y digo, en el 2000 tal, se publicaron no sé cuántos artículos y voy redactando, voy publicando. ¿Ya? Lo mismo que la siguiente información que tengo aquí abajo, que también es interesante. Por temática. Yo puedo decir, bueno, de la temática que más se publicó, pego este gráfico, según las bases de datos tal, fue en el área de la medicina. Bueno, por obvias razones. En el área de la medicina fue donde se publicaron más documentos que hablan de el COVID-19. Pero el COVID-19, créanme que afectó a todas las áreas, a nivel empresarial, a nivel de la industria, a nivel de la educación, a nivel de la contabilidad, a nivel de todo, en todas las áreas, las ciencias sociales. Y aquí, por ejemplo, aquí aparecen, vean, farmacología, la economía, la matemática, multidisciplinaria, artes y humanidades. Vean, aquí aparecen cuántos documentos. Monología, empresas, ciencias de la computación por acá, pero del área. Entonces, este gráfico me sirve a mí para presentarlo como información, para presentar mis resultados, me puede servir a mí mi artículo científico y cito de dónde lo saqué, pero aquí me puedo apoyar yo para redactar mi documento, lógicamente en mi tema específico. Si yo estoy investigando sobre tecnología, si estoy investigando sobre, bueno, tengo que revisar cuáles son sus áreas, sobre medicina, sobre enfermería, en fin, dependiendo del área donde esté. Listo, les dejo ahí el análisis documental que se puede hacer desde Scopus. Ahora bien, en Scopus yo también puedo hacer una búsqueda aplicando los operadores, entre comillas. Pongo Scopus entre comillas. Vamos a ver si aquí con Scopus me funciona. Si coloco COVID-19 entre comillas, por ejemplo, editar, yo le puedo decir editar. Y si le coloco entre comillas, me va a enviar los mismos resultados porque COVID-19 no hay nada. Pero vamos a colocarlo entonces entre comillas y le vamos a agregar el signo más. ¿Ok? Y si no, lo hacemos por acá. No hay ningún inconveniente. Fíjense ustedes, ya estoy enfocando en algo específico. Ya no me va a arrojar COVID-19 de todo en la educación. No, me va a arrojar específicamente en la educación. COVID-19. ¿Cuántos resultados tengo? 414 resultados.
Ya estos resultados son asequibles y de esa manera yo puedo ir filtrando la información a lo que yo quiera encontrar y me va a brindar la herramienta información de mayor calidad. Listo, ustedes pueden seguir aplicando otro factor de búsqueda y otro criterio de búsqueda, perdón, otro criterio. Educación, educación superior, educación media, educación básica, educación en Colombia, educación en Venezuela, educación en Barranquilla, educación en Panamá, en Caracas. Listo, y ahí la base de datos le arroja y usted puede presentar estos resultados. Bien, después vamos a ver, bueno, esta parte de aquí que seguramente ya es más fácil de manejar, cómo filtramos la información aquí, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente, ya para ir cerrando, para ir terminando. Primero de Google, primero se los voy a mostrar de Google. Desde Google, miren, vamos a ir aquí atrás, estoy en Google. Si este documento que está aquí me parece interesante y yo lo quiero ya almacenar y organizar en mi base de datos del EndNote 20, yo le doy clic aquí donde dice citar y le digo EndNote. Vea, es decir, el Google Scholar viene asociado al EndNote. Directamente le digo EndNote. ¿Y qué hace? El Google Scholar me descarga un archivo en formato ENW, que es el formato de EndNote, y le digo aquí guardar. Y miren dónde me lo descargo, se llama Scholar. Ahora yo lo voy a abrir. Le di clic para abrirlo. Vamos a ver qué sucede. Ahí lo está abriendo. Lo descargué con EndNote. Aquí, pero ese momentico. Ese momentico que tengo aquí una ventanita abierta. Esta ventanita. Ya. Después vamos a ver eso. Ahora sí. Lo descargo. Lo guardo. En abrir. Quiero abrirlo. Vamos a abrirlo. Ya ahora sí le di clic para abrir. Miren, miren la barrita que salió ahí en la mitad. Ya me lo llevó al software, porque yo tenía el software abierto. ¿Ya? Ahí debe estar cargando. Vamos a ver. Aquí tengo la referencia que acabo de importar. Esta ventana que ustedes están viendo aquí es la ventana ya del EndNote, que ya la vamos a ver la próxima clase. No se preocupen que lo vamos a estudiar desde principio a fin. ¿Ya? Pero lo que les quiero decir es que aquí tengo el documento. ¿De dónde me lo traje? De Google Scholar. ¿Cómo me lo traje? Sencillito, le di clic aquí en EndNote, me lo descargó. Vamos a ver, vamos a descargarlo otra vez. Es más, ya no voy a descargar ese, sino que voy a descargar otro, para que vean que es diferente. Este de aquí, el segundo, citar, EndNote. Me lo descarga. Y cuando me lo descargue, yo lo abro. ¿Ok? Ahí lo estoy abriendo. Y mira dónde me lo está cargando automáticamente. Ya yo no estoy haciendo nada. Ahí me lo subió. Mira, creencias sobre la enseñanza. ¿Y dónde está el otro? El otro está aquí, que lo acababa de descargar. Bueno, he descargado 32 con todo. Aquí tengo los 32. Y aquí tengo el que acabo de descargar. Ya, él me lo va ubicando así. Y tengo el documento, tengo la cita, tengo el título, tengo los metadatos. Y lo que pasa es que como Google no es especializado, el texto completo, el PDF, me toca traerlo de manera manual. ¿Ok? Mientras que en Scopus yo descargo varias referencias y me los trae automáticamente, me trae los PDF para el software, para el EndNote. Ahora bien, si yo no quiero descargar uno a uno, sino que quiero descargar varios al mismo tiempo en una sola, me voy a mi biblioteca, los que yo había guardado anteriormente. Mírenlos aquí donde los tengo. Y le digo exportar todo. EndNote. Y le digo entonces todos los de esta página, porque yo tengo varias páginas que he guardado. Bueno, esta página nada más.
exportar. Descarga los documentos en un formato ENW. Mírenlo aquí donde lo va a descargar. Mírenlo aquí donde lo está descargando, aquí a la izquierda. Vean dónde apareció. Y cuando termine de descargar, yo le digo clic en abrir aquí. Así, le doy un clic ahí y ya no hago más nada. ¿Y qué hizo? ¿O qué hace todo el sistema que hace? Me lleva todos los documentos. Los que tengo en mi biblioteca, todos, me los lleva para el software. ¿Ya? Está un poquito lento porque tengo digamos, muchas pestañas abiertas porque he pasado todo el día aquí en este computador dando clases y haciendo muchas cosas. ¿Ya? Pero si yo me voy al software, ya debo tener la información aquí. Tengo los mismos 33 documentos. Vamos a ver. Vean, miren dónde salen que están cargando. Ahí están. Ahora no tengo 36, sino que tengo 43 referencias. Y ya tengo todas estas referencias aquí, organizadas en mi software. Bueno, esta partecita venía más adelante. Solamente yo se las di como digamos, un abreboca sobre cómo funciona el software con el Google y demás. Vamos a importar referencias también de Scopus y de ScienceDirect. Vamos a importar una o muchas al mismo tiempo. Y vamos a importar los PDF, los vamos a resaltar, a subrayar, vamos a sacar la cita y todo eso lo vamos a hacer en el software. Pero antes, yo quiero explicarles la ventana del software. ¿Ya? Para que ustedes no lleguen aquí, digamos, no, pero como los que no lo han manejado, pues porque seguramente algunos de ustedes lo han manejado. Para que no lleguen en blanco, digamos las partes, ¿no? Aquí vamos a encontrar la barra de herramientas, aquí una barra de herramientas lateral, que se encuentran las mismas cosas que acá, otras demás. Aquí vamos a encontrar la tercera parte, que son unos campos de búsqueda. Aquí vamos a encontrar aquí vamos a ver lo que tiene que ver con el resumen, es decir, los metadatos. Resumen, autor, la cita y demás. Aquí la opción para editar, porque en algunos casos nos va a tocar editar, y aquí el PDF, donde vamos a ver el texto completo. Y acá abajo la referencia, ya son 5 partes que tiene la ventana. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes al grupo de WhatsApp, les voy a enviar un link sobre un link para descargar el software, el EndNote 20. Y les voy a enviar un video tutorial que he grabado yo mismo para que ustedes lo instalen paso a paso sobre cómo instalarlo. Les recuerdo que para instalarlo tienen que cerrar todas las ventanas que tengan de Word, de Excel, de PowerPoint, todo lo de Office. Lo cierran y siguen el paso a paso del video y lo instalan. Y nos vemos entonces en la segunda sesión del martes. Aparte de esa sesión, vamos a tener, conmigo nada más eran 2 sesiones porque después viene el doctor Edgardo, la doctora Katia, ¿ok? Pero conmigo vamos a tener una tercera sesión para reforzar y para algunas que no hemos visto. Bueno, nos pasamos 6 minutos. Bueno, antes de cerrar, quiero que me cuenten qué tal la información del día de hoy, cómo estuvo el inicio, qué les pareció, si fue fructífera, si nos quedó faltando algo. Bueno, yo estoy fascinada, de verdad que estoy muy contenta. Creo que el curso va a cumplir con todas mis expectativas y de verdad muy agradecida. Fue muy interesante, no me dormí a pesar de que ya son aquí en Caracas las 11 Uy, y cuarto tenaz. y está haciendo mucho frío, pero no, de verdad muy contenta. Muchas gracias, profesor Efrén. Bueno, De con verdad todo que el sí. gusto. Aquí estaremos prestos para cualquier cosa a partir de mañana ya en el WhatsApp, cualquier cosita. Si tienen algún inconveniente en la instalación, yo los estaré apoyando. Pero sobre todo en las noches, porque en el día estoy trabajando. Bueno, ¿quién más tiene algún comentario? Oh, muy bien, sobre todo la última parte me parece muy pertinente y excelente para la búsqueda y organización de información. Entonces, muy agradecido por esta sesión. Excelente. Bueno, muy bien. También agradecida, maestro Efrén, muy completa la información, muy Abril. interesante. Y pues aprendí algunas cosas que aún no estaba manejando, sobre todo lo último.
Perfecto. Bueno, perfecto. ¿Quién más? Me agotaron Bueno. las baterías. Les cuento que grabé la sesión en mi computadora. Entonces eso se va a demorar, digamos, un rato hoy en la noche descargando y demás. Entonces ya mañana, posiblemente en la mañana, de 8, 9, 10 en adelante, para los que no se perdieron alguna parte porque se les fue el internet o alguna cosa, puedan consultar la grabación en alguna parte específica. Listo, bueno, por ahora ya nos despedimos. Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga a todos y nos vemos entonces el martes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Feliz Muchas noche para gracias. todos. Muchas Bueno, gracias. Gracias. Y Que muchas gracias para descansen. todos. Feliz noche, muchas gracias. Excelente, excelente, Excelente todo. todo. Excelente Bueno, toda la información. Gracias. bueno. Oye. Profe Nari, Excelente, excelente. ¿cómo le fue? Todavía está bien, excelente, excelente. Se está grabando la clase, ¿verdad? Sí, Excelente. bueno, entonces, A todos les encantó, ¿viste? Una herramienta